hablando de lo que es la bronquitis crónica y lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, teníamos que hacer diferencia, especialmente en la fisiopatología, ya que la clínica es muy similar cuando la enfermedad pulmonar obstructiva está empezando, se parece mucho, ya que ambas tienen la característica de tos, de larga evolución y expectoración abundante por la irritación de las glándulas mucosas que ocurre en ambos procesos. Pero habíamos dicho que una de las características de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la limitación a la actividad física, ¿no? El paciente comienza a presentar disnea ante las actividades, primero de pequeños esfuerzos, primero de grandes esfuerzos y después de grandes esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocemos a un paciente? Cuando nosotros estamos evaluando, lo primero que hacemos antes de interrogar, antes de hacer anamnesis, e inclusive antes de presentarnos, es las características de la infección. Entonces, cuando el bronquítico crónico, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está iniciando, a simple vista no podemos notar una diferencia significativa, pero cuando ya el paciente está avanzando el cuadro, comenzamos a ver patrón de un tórax eritematoso, ¿no? Por el atrapamiento de aire ocular. Vemos que los pacientes comienzan a hacer aumento de la frecuencia respiratoria y que a medida que avanza el cuadro, a la infección empezamos a notar en el eco, no así en la bronquitis crónica, el patrón de acropatia, ¿no? Por la insuficiencia respiratoria, por la hipoxemia que está presentándose, hace todo lo que es el mecanismo de compensación para que ese paciente vaya de alguna manera a mejorar esa falta de oxigenación de los tejidos. De ahí que hablamos de los respiradores azules o los respiradores rosados. Y se puede que estos pacientes, uno de los mecanismos de compensación, además de la apnea, además de aumentar el ASOFIL, PEP, abreviaciones en inglés, Positive Expiratory Pressure, presión positiva al final de la respiración, eso lleva a que el paciente haga poliglobulia, que vamos a ver el paciente histórico. Posteriormente, estos pacientes comienzan a perder peso porque ellos creen que se cansan porque están con peso aumentado. Llega un momento que hasta deglutir, hasta masticar les cuesta. Entonces, el principal elemento que nos hace notar la presencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, recuerden, la limitación a la actividad, es decir, la disnea. La bronquitis crónica, ¿cuándo hace disnea? No hace disnea la bronquitis crónica. Lo que hace son las complicaciones. Un paciente broncópata crónico tiene un sistema inmunológico alterado, los epitelios están alterados por la interproducción de moco, la hiperplasia del tejido, entonces fácilmente coloniza bacterias y de pronto puede hacerse una neumonía, y la neumonía sea la causa de la disnea, no la insuficiencia, no en sí la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la bronquitis, perdón, la bronquitis crónica. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta en un paciente bronquítico crónico o enfermedad pulmonar obstructiva crónica que hay un proceso de sobreinfección? Es las características de la expectoración. Todo paciente tosedor crónico bota expectoración blanca. No tiene por qué cambiar de color. ¿Quién cambia de color? El fumador. El paciente bronquítico crónico tabaquista, siempre su expectoración no va a ser blanquecina, va a ser teñida por la nicotina, así como vemos los dedos, los dientes, los bigotes. Ese color café oscuro que se tiñe en la expectoración. Entonces, a veces no hay que confundir.
que ese color no es debido a una bacteria. Entonces, ¿cuál es el elemento que nos orienta a la posibilidad de una sobreinfección? Las características de las manifestaciones generales de un proceso infeccioso: astenia, adinamia, cefalea, decaimiento, escalofrío, alzas térmicas. Entonces, todo paciente bronquítico o EPOC tiende a hacer procesos infecciosos a repetición. Por eso es que cuando hablamos de un tratamiento siempre acompañamos de un tratamiento con antibiótico-terapia. De ahí que, ¿cómo hago para diferenciar? La diferenciación está en la anamnesis primero. Porque si no hay anamnesis, ¿cómo voy a darme cuenta que estamos en un proceso? Para decir bronquítico crónico tenemos que tener un periodo de 2 años, por lo menos estar tosiendo, con meteoro de exacerbaciones 2 o 3 meses al año, etc. En cambio, el EPOC, una vez que empieza ese proceso, va deteriorándose y va aumentando y va progresando hasta que comienza a presentar las manifestaciones de taquipnea, y ya cuando tenemos las manifestaciones de insuficiencia respiratoria, es decir, taquipnea más cianosis, eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Qué hacemos a la puntuación? Hemos dicho que vamos a encontrar todo lo que es las características de alteración bronquial. Es decir, los bronquios se reflejan por roncus, ¿no? Los roncus, hay crépitos en ocasiones por el tema de las secreciones, ¿no? ¿Puede haber hemoptisis? Puede haber hemoptisis, ya sea por una ruptura de un capilar, ya sea por un proceso de infección. Y la hemoptisis ya en la etapa avanzada, cuando la presión pulmonar es muy elevada, también podemos tener hemoptisis como una manifestación de alguna lesión. Y en ocasiones la hemoptisis no está en relación con el cuadro de la enfermedad, sino de las complicaciones que pueden haber. La neumonía, dentro de sus manifestaciones está la hemoptisis. Pero el hecho de ser fumador, también tenemos que pensar en qué cosa, la posibilidad de un cáncer pulmonar, ¿no? A veces ese paciente, algo que sí diferenciamos es la tos, porque es una tos seca, por compresión. Entonces, pero como es bronquítico crónico o hipocrónico, puede también activarse el proceso de hiperplasia de tejido, y luego las metaplasias, y luego las displasias, y luego lo que es el proceso cancerígeno o las hemorragias físicas. Entonces, todas estas técnicas hemos venido repasando en la anterior clase. Solo hago un reforzamiento de los puntos claves que tenemos que recordar, no tanto para el examen, sino para el diagnóstico cuando estemos con sus pacientes. ¿Qué hacemos para ver algunos otros signos? Entonces tenemos que pedir pruebas de función. ¿Cuál? La espirometría. La espirometría nos va a orientar a ver si estamos en un problema de un patrón restrictivo o de un patrón obstructivo. Eso, ¿cómo lo reconocemos? Basándonos en las características principalmente del Lepsus 1, es decir, el volumen forzado en el primer segundo. De ahí vamos a ver la relación que hay del Lepsus 1 con la capacidad de estar forzado. Entonces, dependiendo del valor que obtengamos, vamos a tener una curva en la cual, dependiendo de la respuesta, vamos a tratar de interpretar si es que es un cuadro obstructivo o restrictivo, pero también la espirometría nos permite ver
la gasometría la vamos a solicitar ya cuando los estadios son avanzados, porque no tiene sentido que una gasometría en un paciente que no está presentando cianosis todavía. Entonces, ya cuando ya hay signos, ¿qué nos hace sospechar la cianosis? La presencia es el tiempo de evolución y el síntoma disnea, ¿sí? También tenemos que pensar en las pruebas de emisión de dióxido de carbono. En algunos casos tenemos una prueba de compliance, es decir, las pruebas que nos permiten ver la distensibilidad del paciente. Un paciente con una patología pulmonar siempre también vamos a pedir la prueba de esfuerzo, pero no la prueba de esfuerzo cardiológica, la fría, no, aquí más vamos a ver la presencia de disnea, en qué cantidad de actividad física, en qué tiempo de actividad, en qué tiempo de esfuerzo para tratar de ver. En base a esas características, en ocasiones nos permite determinar que estamos en un grado 1, un grado 2, un grado 3 o un 4 en base a este criterio que es el síntoma disnea. La radiografía no nos permite, para el diagnóstico de ECO, no nos Gracias. La radiografía para un ECO en etapa temprana no orienta. Para una bronquitis tampoco. Si la pedimos en etapa temprana para descartar un cuadro de sobreinfección. Pero sí la tomografía, los rayos X son útiles cuando los usamos en una tomografía, porque con una tomografía de alta resolución podemos detectar de manera temprana los cambios que pueden haber característicos que se conocen como enfisema, ya sea un enfisema centrocinal o un enfisema parancinal. Se recuerda la clase que les decía, con esto podemos tratar de convencer al paciente de lo que es mentirle, ¿no? Ahora, en los estadios avanzados, sea EPO, sea bronquitis no, o asma, por ejemplo, o fibrosis, ya podemos ver ese patrón de tórax enfisematoso, donde vamos a ver esos diámetros elevados y donde vamos a ir a mirar también otro elemento que son las características de la cúpula de los diafragmas, porque en procesos avanzados tienden a aplanarse. Y lo otro que vamos a ver es la oligoemia, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se traduce en esos pulmones que uno cree que la placa está quemada, pero si estuviera quemada podríamos ver bien lo que es la columna. No la vemos la columna, entonces no está penetrada. Lo que estamos viendo es la gran cantidad de aire atrapado, que a veces la vemos bastante oscura y decimos, ah, no, está muy penetrada, ¿no? Miremos cómo son las medias tinas, se ven o no se ven. Y fíjense en una lateral cómo se nota mejor ese diámetro aumentado, cómo se nota ese atrapamiento. Pero recuerden que tanto la hiperinsulación por la oligoemia va a estar en procesos avanzados. Hay que lo mejor en el costo un poquito mayor, siempre se podría pensar en rayos X, prefiero pensar en los rayos X combinados con la computadora para interpretar mejor. En la hipertensión pulmonar vamos a ver que en ocasiones podemos detectar el agrandamiento de los vasos pulmonares, pero otro elemento que nos va a orientar mejor es la presencia de la onda P pulmonar. ¿Se recuerda el complejo QRS? ¿Cómo es tu nombre? ¿Carolina? Nicole, ¿te recuerdas cómo es el complejo QRS? Viene la primera onda que se llama la que va del impulso, la que tenemos antes del QR, ajá, la onda P. la onda P. Esa es la que vamos a buscar, gracias Nicole. Esa es la que vamos a buscar, la onda P, por eso es que también se la conoce como P pulmonar. Normalmente tiene dos cuadritos de ancho y dos cuadritos de altura.
Si la vemos que está más de 2 cuadritos, ya es sugestivo de que tengamos una P pulmonar. Y esa P pulmonar es la que vamos a identificar cuando estemos sospechando la hipertensión pulmonar. Ya cuando está en estado avanzado, pues hay generalmente un ecocardiograma, una medida hay un catéter que podemos meter por vía central para tratar de medir la presión pulmonar. Entonces, ese catéter de Swan-Ganz lo van a conocer más cuando estén hablando de terapia intensiva. Cuando hagan su rotación por el hospital en terapia intensiva, van a ver que pongan el catéter Swan-Ganz, y eso es para medir básicamente presión. También tenemos métodos no invasivos, como es, repito, el ecocardiograma para tratar de interpretar. Y en la tomografía, bueno, no vamos a hablar mucho de imágenes porque ya hemos aprendido bastante, y sí podemos saber reconocer cuando estamos frente a un cuadro de un enfisema centroacinar o un enfisema panancinal. Como complicaciones de la hipoxemia, podemos tener, y de la hipercapnia, que era la hipercapnia hiperaumentado CO2, ¿no? El incremento del CO2, porque como tampoco hay posibilidad de salida, eso se refleja en el incremento del CO2, y vamos a tener complicaciones a nivel neurológico. El paciente tiende a estar dormido, tiende a estar somnoliento, después hacen acidosis de tipo respiratoria, y ya sea por la hipoxemia o por las complicaciones de la parte del medio interno, tenemos posibilidades de tener arritmias de distintos tipos. Ahora, cuando hablamos de arritmia, también nos hace pensar que la evolución del avance de una hipertensión pulmonar va a lesionar corazón derecho y posteriormente va a lesionar corazón izquierdo, que vamos a ver lo que se conoce como core pulmonar, ¿no? Que son los estadios que no queremos. En el hemograma, en el análisis de sangre, siempre vemos cómo están los glóbulos blancos. Si hay leucocitosis, es decir, valores por encima de 10.000, nos hace sospechar la posibilidad de un proceso infeccioso. Pero tenemos que ver también que haya desvío a la izquierda, es decir, cómo están los callados, cómo están los segmentados, ¿no? Y por el otro lado, los glóbulos rojos los vamos a ir a mirar para el famoso efecto de compensación del incremento de hematocrito debido a la poliglobulia, ¿no? Entonces son dos cosas que tenemos que considerar cuando estamos bien. Todos los pacientes con alteración de este tipo también vamos a tener alteración de los electrolitos. El sodio, 134, 144 valores. El incremento nos provoca alteraciones neurológicas. Edema cerebral puede ser tan severo que puede llevar a alteración de la conciencia. Entonces hay que estar atento, porque como es un buffer que trata de compensar lo que es los niveles de CO2 que están elevados. Y también consideren pedir cómo está el fósforo, cómo está el calcio, cómo está el magnesio. Es decir, que cuando hagan sus pruebas de laboratorio, no se queden solamente con el odonograma, el ionograma y la gaso. También no son pruebas muy caras, solo que no estamos acostumbrados a medir, pero por favor, en patologías pulmonares crónicas se recomienda medir sodio, potasio, electrolitos como el cloro, paralelo a eso, fósforo, magnesio, siempre hay que considerar junto con el calcio. Entonces, en resumen, el diagnóstico de la enfermedad pulmonar o bronquial, como les dije, a veces se llama EBO, primero es la clínica. Aquí, tos y expectoración, pienso bronquitis crónica. Salud. Si hay disnea y sigue siendo bronquitis crónica, pienso que hay una sobreinfección. Todavía no pienso eso, ¿de acuerdo? Si con antibiótico controlo la disnea y veo que esa disnea hay fiebre, escalofríos, todo lo que es proceso infeccioso, no paso a pensar eso.
Pero si el paciente toma expectoración y comienza la disnea, primero yo podía correr 10 cuadras, ahora solo puedo correr 5. Antes subía 3 pisos, ahora solo puedo subir 1. Es decir, va incrementando esa limitación. Ok, ahí tengo que pensar en él. ¿Sí? Porque fumador o no fumador, siempre bronquitis crónica. ¿Cuándo EPOC? Recuerden, pero no toda disnea, tos y expectoración es EPOC. Recuerden, porque también un paciente asmático puede tener tos y expectoración. Un asmático también es crónico. Entonces son la fibrosis pulmonar, casi poca expectoración, pero si tiene tos y tiene disnea. Entonces, ok, siempre busco la hiperproducción de glándulas mucosas. Ah, no hay moco. Entonces no puede ser bronquitis crónica. Pero está tosiendo mucho tiempo. Ah, descartemos otras enfermedades. ¿Sí? Entonces siempre esta triada, búsquenla. Entonces cuando están investigando, también investiguen características de factores de riesgo. ¿Qué puede estar desencadenando? Entonces, para salir un poquito de duda, mejor le pido una espirometría que me va a orientar si es un proceso obstructivo o es un proceso restrictivo. Nicole, deme un número, por favor. 5. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. 1, 2, 3, 4, 5. La compañera Pinky Rosado. ¿Cómo es tu nombre? Rosa. Rosa. Ya, por eso la colega Rosa. Rosa. ¿Cómo hacemos en un paciente que estamos sospechando EPOC? Voy a buscar un patrón obstructivo o restrictivo. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ¿el patrón cuál va a ser? Obstructivo. Y entonces razonamos con las mismas características porque los procesos restrictivos de la fibrosis pulmonar, de la neumoconiosis, de la silicosis, eso no entran como es, por lo tanto mi tratamiento es diferente. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todos estos elementos, ¿será que voy a tener que pedirle al paciente que vaya al cirujano para que le tomen una biopsia de pulmón? De preferencia veritable, porque es un proceso invasivo. Entonces, ¿qué hago? Tomografía de alta resolución. Porque la tomografía voy a poder ver las características del enfisema. Porque si hay enfisema ya no tengo duda. ¿Sí? Aunque la bronquiectasia, que es el tema siguiente que vamos a hablar, a veces nos cambia un poquito la conceptualización. Ahora, ¿cómo lo clasifico? Es un EPOC. Pero clínicamente es leve, es moderado, es severo. ¿Cuándo le voy a recomendar al paciente que vaya al cirujano para que le hagan una lobectomía, es decir, que le disminuyan el tamaño del pulmón para que tenga más posibilidades de seguir expandiendo el enfisema o que tenga que hacerse un trasplante pulmonar? Eso va a depender de la severidad del cuadro. ¿Sí? Entonces, básicamente, la severidad del cuadro siempre oriéntense a limitación. Rosa, ¿de un número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Me ayuda, compañera? ¿Cuál es la clínica que me va a orientar a determinar que estoy con el flujo alterado? Hago estas preguntas clave porque son las que quiero que se le graben, ¿no? Entonces, ¿cuándo me doy cuenta que hay limitación al flujo aéreo? ¿Con qué síntomas? Más que con signos. Las ventilaciones, digamos, van a... Síntomas. No, las ventilaciones, la frecuencia es un signo porque lo puedo medir. La queja, ¿cuál sería el síntoma de la queja? La disnea. Eso, recuerden, la disnea. Entonces, ¿cómo? Gracias, señor. Entonces, la disnea, ok, ¿es pequeña? ¿Es de mediano o es de grandes esfuerzos? ¿O es tipo 1, tipo 2, dependiendo de la clasificación? Porque, ¿se acuerdan en asma? Veíamos que hay 5 o 6 clasificaciones dependiendo de la escuela. Entonces, y otro elemento que vamos a ir viendo son los factores. Cuando el paciente entra
en criterio de insuficiencia respiratoria, ya vamos a hablar de insuficiencia respiratoria que es común a muchas enfermedades. Un asma puede dar insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el cuadro que da insuficiencia respiratoria sin ser enfermedad? Paciente saningo y de pronto no puede respirar. Una obstrucción física, tal vez. Una obstrucción, cuerpo extraño, estoy comiendo y de pronto. Entonces, ¿cuál es la manifestación de insuficiencia respiratoria? Taquipnea, cianosis. Taquipnea. Pero también la bradipnea como cianosis, cuando ya está en gásmico, cuando ya está. Eso vamos a ver pacientes que voy a transmitir. Ya no está en modo vacaciones, ya puedo transmitirles, ¿no? Hemos tenido ayer, el domingo estuve de turno, hemos tenido 2 intubaciones, los 2 salieron por suerte de una paz. Estaba interesante, vamos a mirar. Ok, entonces, si combino la clínica más la espirometría, puedo tener otra clasificación en 5 estadios. 0, 1, 2, 3, 4. 5 estadios. Entonces, pero para poder decir esta clasificación, sí o sí necesito espirometría. Porque si no tengo el valor del FEPSO 1 y tengo la capacidad vocal cruzada, por eso es que la otra clasificación está basada solamente en la clínica, en el tema de la limitación acústica. Pero no, yo quiero medirla, quiero ver, ok. Pero también deben recordar que no solamente podemos tener esta característica en el EPOC, sino también en el asma. Entonces, el caso severo es cuando tenemos 3 manifestaciones de referencia. Es decir, la disnea ha progresado, la expectoración ha progresado y tenemos complicación de una sobreinfección porque el fondo está purulento. Entonces, estas diferentes clasificaciones nos sirven para ver qué conducta voy a tomar. Recuerden, una vez que el paciente está con diagnóstico de EPOC, de leve a moderado, ya él está desesperado. Ya él pide tratamiento porque él quiere volver a la normalidad de su actividad. El bronquitis crónico le vale, ¿qué le importa estar tosiendo? Entonces el rector no le afecta porque él puede caminar, él piensa que es por su cigarro. ¿Sí? En cambio, el paciente no, doctor, estoy empeorando. Y va a cambiar de médico porque cada vez el cuadro va. Tenemos suerte cuando bloqueamos un proceso infeccioso, pero ya la enfermedad está ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que recomendar al paciente bronquítico crónico? Bueno, pregunto examen. Paciente con bronquitis crónica o EPOC, si lo pongo combinado los dos y digo, ¿qué es lo primero? Dejar el tabaco. Si no lo dejo combinado y sumo línea, ahí es oxígeno. ¿Sí? Entonces, siempre razonamos en el proceso lógico. ¿Qué hay común para la bronquitis crónica? ¿Qué hay común para el EPOC? El tabaco. Y recuerden la curva que les mostré, cuando dejamos de fumar sí hay un cambio significativo, aunque va disminuyendo, pero ya no tan progresivamente. Cuando vamos a dar oxígeno es cuando ya el paciente está con la línea sostenida y con signos de insuficiencia respiratoria crónica. Hay que tomar en cuenta que el oxígeno es realmente el que favorece, por eso que el paciente no siempre va a estar en el hospital, porque algunos tienen recursos y se compran hoy. ¿Cuánto cuesta un condensador? $500 tenés un buen concentrador de oxígeno que te sirve en la primera etapa. Cuando tenés necesidad de más de 5 litros, ya el concentrador no te ayuda porque no tiene esa posibilidad de darte valores múltiples, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta otro elemento, queridos amigos, es que no pretendan el paciente con bronquitis crónica tener una oxigenación que le lleve al 100% de oxemia. Mío no, problemas tienen que estar así, no. Ellos están alrededor de 90, 92 en reposo, entonces están tranquilos. Claro que si quieren hacer un poco de actividad, van a terminar bajando más. Entonces, no traten, porque si le dan concentraciones, por eso es que no queremos llegar a un paciente retirado, porque es muy difícil retirarlo. Y los broncodilatadores, sí o sí, de cajón. ¿A quiénes les doy?
¿A la bronquitis crónica o al EPO, el broncodilatador? ¿Para qué le voy a dar a bronquítico crónico si no se queja de disnea? ¿Sí? Siempre el broncodilatador relaciónelo con la disnea. El broncodilatador no va a disminuir la tos, no va a disminuir la expectoración en ese proceso infiltrativo. Lo vamos a usar solo en caso que el paciente tenga broncoespasmo. Y bronquítico crónico no hemos hablado que tiene sibilancia. Solamente hemos hablado hiperproducción de glándulas mucosas y entonces no entramos en broncodilatador. ¿De acuerdo? Que puede estar con una complicación y hacer un proceso bronconeumónico, a eso es otra cosa. Ese es protocolo de neumonía o de bronconeumonía, no protocolo de broncoespasmo. Entonces, cuando usamos los broncodilatadores, ¿cuáles vamos a usar? ¿Los LAMA o los SABA? ¿Con cuál voy a empezar? ¿Se acuerdan SABA, SAMA, LAMA? ¿Qué era SABA? Bronco o beta agonista de acción corta. Y LABA de acción prolongada. ¿Y cuáles son los SAMA? Antimuscarínicos de acción corta. Y los que son LAMA, antimuscarinos de acción prolongada. Y básicamente en los libros ustedes encuentran el resumen, denle un SABA o denle un LABA, o denle una combinación de una acción corta y una acción prolongada. ¿Por qué los molesto con esos términos? Porque es la tendencia que está en los libros. Se supone que la mayoría tenemos inglés, entonces todos van a ser long action, short action, ¿no? Entonces, ¿cuál le doy? Si estamos en la etapa inicial, donde recién está esa etapa leve de disnea, ahí usamos la acción corta a demanda, no usamos la acción prolongada. A demanda es decir, normalmente el tiempo de duración de la corta duración, ¿cuánto es? 4 horas. Entonces hago mi cálculo y use un PAF o 2 PAF cada 4, cada 6 horas, dependiendo. Si veo que incrementa la demanda, ok, le cambio o le combino una acción prolongada con una de acción corta. Y voy jugando con esto y voy a ir en el proceso combinando los beta-agonistas con los anticolinéricos, muscarínicos, y de último puedo estar asociando los del grupo de la metilsantina, la teofilina. No de inicio porque tiene muchos efectos adversos. Ojo, que la teofilina no hay en aerosol. Si les pregunto en el examen, para los que no vienen a clase, siempre van a equivocarse con la respuesta. Porque la teofilina, como aprendieron en farmacología, viene en ampollas de 200, de 250 y en comprimidos de 100 y de acción retardada de 300. Entonces, no conozco que hay unos nuevos que son inhalados, pero no de este grupo. ¿Sí? Entonces, si no me responden los beta-agonistas, ok, vamos a anticolinéricos. ¿El corto o el prolongado? Empezamos siempre con los de acción corta. Y luego voy aumentando. Es casi similar al protocolo del asma, pero aquí vamos con medicamentos sostenidos, ¿no? Entonces voy a combinarlos y siempre tomen en cuenta los efectos adversos. Por eso es que el paciente se desespera. Él cree que aumentando la dosis o los esteroides, aumentando más, él va a mejorar su falta de aire, pero el problema no es un broncodilatación, el problema es el cambio en la estructura de ese alveolo, esa función. Entonces, por más que se ponga 10 PAF, no va a cambiar, pero a mayor cantidad de dosis, mayores efectos adversos. Empiezan a temblar, empiezan a tener vómitos, empiezan a tener alteraciones de la frecuencia, etc. Entonces, ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, por favor, recuerden, en las primeras etapas, en etapa leve, vámonos con reacción corta a demanda. A medida que el cuadro progresa, voy combinando acción corta con acción prolongada. No mejora, voy combinando entre los beta y los musla al mismo tiempo. Y luego paso a los corticoides. Cuando paso a los corticoides, pasamos siempre a la inhalatoria. Siempre. Porque tiene menos efectos adversos. No voy a entrar mucho en detalles de los efectos adversos porque
Lo hemos visto cuando hablamos de asma, entonces la característica del medicamento es la misma en cualquiera de las enfermedades. Entonces sabemos que van a ser de uso prolongado, por eso es que al final no hay mucha mejoría por la vía inhalatoria y terminamos usando corticoides por vía oral. La prednisona empezamos con 5, con 10, con 20, con 40, con 60 y no mejor el paciente. No me sirve la prednisona, cambia con dexametasona, 0,5, 4, 8 miligramos. Entonces, mientras más vamos usando dosis por vía oral y luego las dosis parenteral cuando entran en crisis, en emergencia, ya, ojo, que cuando el paciente sea asmático o bronquítico crónico, cuando viene usando corticoides y va a la emergencia, ya no voy a hacer mis cálculos a dosis plena. Mitad de dosis, igual que la teofilina, no pongo las mismas dosis. Y también nunca suspendemos de golpe. El suspender de golpe crea un conflicto con el tema del cortisol y con el tema de lo que es la presión arterial, ¿sí? Cualquiera de ellos, el que consigue el paciente. No conviene combinar. He visto, el otro día estaba viendo un paciente con una fibrosis pulmonar, pero después es gracioso, ¿no? Porque no, este no sirve. Estaba usando dexametasona. No sirve. Usted dice, ambos son milagros. El tema es, le des lo que le des, no va a avanzar, el paciente va a mejorar. Entonces terminamos. Hay nuevos medicamentos combinados, ahora en combinación de los 3 en 1, aunque la norma de la ley de medicamentos no recomienda usar medicamentos combinados, esa es la ley, pero en situaciones de este grupo de pacientes, para hacer más cómoda la adherencia, se los combina, ¿no? Los efectos adversos ya lo hemos visto, ya sabemos. Y recuerden, como última alternativa, teofilina, no es. Todos los pacientes con bronquitis crónica, ¿les doy fluidificante? No. Al bronquitis crónico, el mejor fluidificante es el agua. No tienen problema cardíaco. Pero el paciente con bronquitis crónica o EPO, enfermedad pulmonar obstructiva, es más llevado a problemas cardíacos. Entonces ahí debo tener precaución. Mientras pueda tomar líquido y orinar sin conflictos, sin edemas y sin sobrecarga, el mejor fluidificante es el agua. Le des lo que le deje, va a seguir produciendo moco. Cuando hay dificultad, por cualquiera de los motivos, por cardiopatía, nefropatía, nos ayudamos con fluidificantes. Pueden ser jarabe, ambroxol, por ejemplo, la broxina, por ejemplo, o la famosa N-acetilcisteína, que la podemos usar en nebulizaciones, o la podemos utilizar también en sobrecitos diluidos y tomamos por vía oral. Ayuda, especialmente cuando el paciente ya no tiene la fuerza apropiada para toser y expectorar, porque la tos le ayuda a expectorar. Cuando ya disminuye la fuerza de aire, ya no hay mucha fuerza de expectoración, pero igual esa glándula mucosa está, por eso es hiperproducción, ¿sí? ¿Qué hacemos con los antibióticos? ¿Le doy o no le doy antibióticos? Sí le doy cuando sospecho del proceso infeccioso, cuando hay fiebre, cuando hay expectoración. Cuando hay fiebre, cuando hay expectoración purulenta, ¿qué antibiótico le damos? Recuerden que es un inmunodeprimido. A uno dice, no, le doy un gram positivo, siempre nomás. No, porque al ser inmunodeprimido tiene más riesgo, entonces de preferencia vamos a usar antibióticos que tengan un espectro ampliado. ¿Sí? Por ejemplo, si voy a usar amoxicilina, no le doy la amoxicilina pura, se lo doy con, ¿cuál es la potencia? Subartán, ácido clorurán, ampicilina, subartán. Entonces siempre le damos potencial, pero no evitemos usar las moléculas que son muy potentes, nuevos medicamentos que han todo, porque en algún momento vas a necesitar, porque como vas rotando, vas usando antibióticos permanentes. Aunque hay una teoría que se puede usar, como vimos en el asma, se recuerda que la citromicina prolongada a dosis baja, pero no para efecto antimicrobiano, sino para efecto antimicrobiano.
antiinflamatorio. Hay algunos artículos, pero en general evitemos, ¿qué cosa? La resistencia. ¿Cómo la evitamos? Usos apropiados en dosis continuas. Y de preferencia, cuando se pueda, cultivo. Ahora, cuando las infecciones son muy frecuentes, mantengan antibióticos, es decir, hacen sus dosis de carga durante 7, 14 días o 21 días, dependiendo del paciente, y después dejan una dosis diaria durante 3 meses, por lo menos, hasta ir viendo cómo va. Pero por favor no se desesperen, no es la falta del antibiótico, el problema es la misma enfermedad, el mismo proceso va cambiando la estructura, entonces no es la sobreinfección, no es la... El paciente te va a decir, doctor, su receta no sirve, el doctor ve otra cosa. Ok, ahí hay que tener un poquito de empatía y humanismo, y no ser muy duro, decirle, no, no es la receta, es la enfermedad que lamentablemente... Ok, la ley 31 exige que el paciente debe conocer. Sí, pero ¿cómo era? ¿Para qué lo vamos a amargar más, no? Entonces, alternativas que podemos tener es el mismo protocolo de la neumonía. No es un protocolo específico para época, que pues lo que estamos hablando son las sobreinfecciones. Entonces, el mismo protocolo de las infecciones en pacientes inmunodeprimidos es el que vamos a usar. Entonces, ¿qué hacemos en las exacerbaciones? Como si fuera una crisis asmática. Ir tolerando hasta que se pueda. Si el paciente entra en clínica de insuficiencia respiratoria, ok, oxígeno. ¿Lo voy a tener todo el tiempo en el hospital? No. Cuando la dependencia del oxígeno es muy elevada, hablamos con la familia para ver la manera de alquilarse tubos de oxígeno o comprarse concentradores de oxígeno. O pensar, como les decía, en el tema de... Y una de las cosas que tenemos que tener precaución, queridos amigos, es no usar con reservorio. Recuerden, la mascarilla la hemos visto. La mascarilla, esta es la mascarilla, la mayoría trae una bolsa. En los pacientes con EPOC, esta bolsa la anulamos. Si puedo sacarla, la saco. Si no puedo sacarla, simplemente la enrollo y le pongo una tela adhesiva, porque con lo que respirar no hace mucha fuerza. Pero si la mantengo, recuerden que estoy administrando oxígeno, pero el paciente está eliminando CO2. Entonces, si está esta bolsita, cada que mete oxígeno y mete CO2, no nos ayuda. ¿Ok? Entonces, paciente con EPOC, la administración de oxígeno, si voy a usar mascarilla, sin reservorio. Ese error es muy frecuente de ver en el hospital, se olvidan los colegas y es algo que debemos considerar. Tengo que tener la gasometría que demuestre el CO2 para hacer esta conducta. No. ¿Para qué quiero una gasometría si yo sé que el paciente es crónico? Igual me va a llegar la gasometría, pero el otro día me dice el doctor, es que todavía no me llegó la gasometría. ¿No la quieren perder alguno? Le mirás, pues no vas a discutir. No vino a la clase él, porque crónico no mete aire, tampoco puede eliminar el dióxido de carbono. Y como les decía hace un momento, fíjense, mi meta no es tener 100% de oxigenación del paciente como una persona sana, no, ellos toleran dosis bajas. Entonces, ¿cómo hacemos? Además de los medicamentos y los oxígenos, tenemos que hacer un tratamiento multidisciplinario, es decir, necesitamos un fisioterapista que le enseñe a respirar, que le enseñe a no retener, que le enseñe a mejorar la fuerza de los músculos, aunque a la larga da lo mismo, pero siempre ayuda. Y lo otro que tenemos que tener apoyo es con un psicólogo, porque no es solo para el paciente, sino para la familia. La familia se enferma, se preocupa, se estresa por ver que su familiar no está mejorando, se crea un ciclo, entonces hay que dar, el tratamiento es multidisciplinario.
multidisciplinario. También tenemos que pedir un nutricionista para que mejoremos las dosis de alimentos que tenemos que usar, porque no es decir nomás de 1500 kilocalorías fraccionadas en 24 horas, sino ¿qué le doy? Una persona que se cansa de masticar, ¿qué le voy a dar? ¿Una dieta corriente o le doy una dieta blanda con suplementos y fraccionada para comer? Porque la desnutrición es muy común. Entonces, por eso es que el tratamiento debe ser multidisciplinario. El especialista, el psicólogo, el nutricionista, el fisioterapeuta. No se olviden. Yo sé que vos como médico lo sabés hacer todo, pero no tenés todo el tiempo para estar al lado. Por eso es preferible contar con un equipo de apoyo. Vos vas a tu visita, también va el fisioterapeuta en la tarde, el psicólogo a media mañana, entonces el paciente va recibiendo. Aunque, insisto, la enfermedad lamentablemente vaya aumentando, progresando. ¿Qué tan rápido, qué tan o menos rápido? Va a depender de los factores de riesgo y de la conducta del paciente. Entonces, en esta tablita, solo un resumen, empezamos. Bronco-dilatador de corta duración, a demanda. Ok, ya está en grado 2, le damos demanda más fisioterapia. Ya es severo, combino todo lo que se pueda dar, ¿no? En este cuadrito, confirmar el diagnóstico de COP en inglés, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. SAPD son los sábados, ¿no? A demanda, no mejora, combino corta duración con larga duración. KIT, otro término que van a aprender, enfermería en Estados Unidos, porque estos términos ponemos por enfermería. SIT, FIT, BIT, KIT son terminaciones. SIT una sola vez, BIT con B grande 2 veces, TIT 3 veces, KIT 4 veces o cada 6 horas. Entonces, es común. Entonces estos términos cuando a veces los encuentres no son cosas raras. Los tiempos, los intervalos que vamos a usar. ¿Mejoró o no mejoró? No mejoró. Ok. Combinemos los previos más ICS. ¿Qué es ICS? Inhalatorio, corticosteroide, por favor. Corticoide por vía inhalatoria. ¿Mejora o no mejora? No mejora. Ok. Último paso. Teofilina. ¿Qué nos estamos dando que damos en el arma? Los monoclonales. No tiene sentido gastar tanto dinero en monoclonales porque la respuesta inflamatoria es diferente. Ok, hay artículos, podemos ver, digamos, a ver, por un punto para la siguiente clase, hagan una revisión sistemática en literatura arriba del 2022, no antes. En biblioteca, no en Google, por favor. Acepto Google Scholar, acepto bibliotecas, cualquiera. No le pidan a la guía porque la guía no está actualizada. Sobre uso de monoclonales en época. Hay algunos artículos que están metidos, como se vende mucho y hay mucho paciente, pero no es el protocolo. ¿Qué hacemos para el tabaco? Hay parches de nicotina. Sí, claro. Uso, investigamos con fecha del 2022 adelante la utilización de monoclonales en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estamos hablando de Montelukast, cualquiera de estas moléculas nuevas para combatir. ¿Qué hacemos para dejar de fumar? Cuesta, queridos amigos. No vino, estaba en la práctica y no llegó. No vino, se quedó. No está. Ok. Permítanme ser abusivo.
Le pelo si alguien es zurdo, pero lo digo derecho. Tenía un aroma fuerte. Pero bueno, asumo que nadie de ustedes fuma. En etapa aguda es fácil convencer de dejar de fumar. En etapa crónica va más allá de voluntad porque hay receptores que provocan adicción. Una cosa es hábito, otra cosa es adicción. Cuando la persona tiene hábitos de adicción, no es fácil, no lo torturen, le dije que tiene que dejar de fumar, no, usamos medicamentos. Alternativa, glucagon o heroína, puede ser. La más práctica ahora es el negocio de los vapeadores, estás cambiando algo uno por otro. Acudan con psicólogos. Doctor, no estoy engordando, usted me dijo que deje de fumar. Por la ansiedad, cambia un hábito propio. ¿Okay? Yo prefiero volumen porque es más fácil bajar de peso. Entonces, no es tan simple el tema del tabaco. Si hacemos una encuesta para la siguiente feria, en las personas que han fumado, ¿cuánto tiempo les costó? Se tiene que tener mucha. Hay personas que dicen, dejo de fumar y no fuman nunca más. Otros dejan un año, otros no. Ya, en serio, levanten la mano. ¿Quién fuma? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez? 2. Sábado. No son constitucionarios, es más fácil. Ayúdenme a que con ustedes sirva de modelo para los demás. Es fácil dejar de fumar. ¿En qué momento lo fumas? ¿Cuando vas al baño? Cuando me siento ansioso. Cuando estás ansioso. Pero la nicotina te provoca mayor ansiedad. Entonces estás confundiendo. O sea, habría que buscar. ¿En qué momento usas? Cuando consumo bebida alcohólica. Puedo preguntar por qué no reímos. Porque está habiendo otro problema, ¿no? Ya no es solamente el tabaco, ahí ya estoy pensando. Ya no sé si. A ver, ninguno de ustedes bebe. Seguro que la mayoría también tomamos, y no sé por qué nos causa gracia, porque probablemente nos estamos reflejando. La forma de reírnos es una forma de reflejar lo que uno también hace. Entonces, ¿por qué recomiendo además? Porque van a ser mis colegas y quiero que se cuiden, porque también lo que ustedes hagan, los jóvenes van a imitar también, quieren ser como ustedes, profesionales, exitosos, entonces te van a fumar, entonces inténtenlo y al año charlamos si dejamos de fumar o no dejamos de fumar. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Todo paciente, no solamente pulmonar, sino toda persona mayor de edad con factores o no de riesgo, se recomienda la prevención con vacunas, ya no solo para el COVID, la polivalente, la antimicósica, la antigripal. Pero si el paciente es bronquítico crónico de cajón, tengo que recomendarle que todos los años, antes del invierno, reciba su vacuna. Porque como tienen más facilidad de proceso, porque lamentablemente la influenza casi no le toman en cuenta, pero si ustedes miran las estadísticas, fallece mucha mayor cantidad por influenza, solo que ya estamos acostumbrados que la gente mayor o la gente enferma se muere de gripe. Lamentablemente no hay un tratamiento eficaz, no llega a tiempo, entonces por eso es que recomendamos la vacuna. Y lo otro, los amigos que fuman, hagan deporte.
van a ver que no van a fumar. No es tan así, tengo un amigo que juega el partido y está con la cartera y termina con esta puesta porque el vicio es más fuerte, ¿no? ¿Preguntas? Ok. Vamos, siguiente clase, hablamos de otra enfermedad crónica, que es la bronquiectasia. Luego vamos a entrar a hablar de las enfermedades de la pleura, pleuresía. Posteriormente hablamos de cáncer pulmonar y terminamos la rotación con el tema de la insuficiencia respiratoria del distrito. Entonces, hagan un esfuerzo por venir a clase, porque ya estamos en la recta final, para que puedan, no tanto, queridos amigos, por la nota, sino por el conocimiento, porque siempre en clase hacemos énfasis en algunos puntos más o menos. Ok, que tengan buenas noches. Nos vemos en la clase siguiente.